Durante décadas, hemos escudriñado las estrellas no solo en busca de planetas o señales, sino de anomalías. Esos momentos raros en que algo en el cosmos se niega a obedecer las reglas. Y ahora, el telescopio espacial James Webb podría haber encontrado exactamente eso. Lo que comenzó como una observación rutinaria del tercer objeto interestelar jamás registrado en nuestro sistema solar, Tri-Atlas, Atlas III, se ha convertido en algo mucho más extraño. Mucho más oscuro e infinitamente más importante. Porque en las vastas y frías profundidades más allá de Marte, el Webb detectó algo que no debería estar ahí. No solo luz, sino luz artificial. Un resplandor que no se comporta como el de ningún cometa o asteroide. Una firma que no sigue ninguna física de reflexión o refracción conocida. Y ahora, astrónomos y astrofísicos se enfrentan a una pregunta que les hiela la sangre: ¿qué es realmente Tri-Atlas? Acompáñenos mientras profundizamos en los datos que acaban de reavivar la pregunta más antigua y aterradora de todos los tiempos: ¿estamos solos? Tri-Atlas fue detectado por primera vez como un tenue punto en el borde del sistema solar, moviéndose con una trayectoria que ningún objeto local podría seguir. Era claramente interestelar, nacido más allá del abrazo gravitacional de nuestro Sol, impulsado a través de la galaxia por alguna fuerza desconocida y ahora surcando silenciosamente nuestra vecindad. Al principio, fue tratado como una curiosidad cósmica, como sus predecesores, Oumuamua y Borisov. Pero incluso en sus primeras imágenes, algo no cuadraba. A diferencia de la mayoría de objetos interestelares, Tri-Atlas era inusualmente brillante, y no de una manera que tuviera sentido. Su magnitud no se correspondía con su tamaño o composición estimados. Brillaba con una consistencia antinatural. Su brillo no se desvanecía como se esperaba ni aumentaba con signos de desgasificación o liberación de polvo. Los cometas tradicionales suelen brillar en ráfagas cuando el hielo se sublima, pero este se mantenía constante, como si estuviera impulsado desde dentro. Telescopios de todo el mundo se orientaron para observarlo, y el Webb, con su capacidad inigualable para observar el espectro infrarrojo, fue convocado para descifrar el misterio. Lo que vio lo cambió todo. El telescopio espacial James Webb, ubicado a 1.000.000 de millas de la Tierra en el punto de Lagrange L2, fue diseñado para ver lo invisible, para cortar el resplandor de las estrellas y revelar lo oculto en las sombras. Se esperaba que su mirada sobre Tri-Atlas aclarara la confusión. En cambio, la amplificó. Los instrumentos del telescopio detectaron una emisión térmica centralizada que no se correlacionaba con ninguna reflexión natural de la luz solar. Normalmente, un cometa brilla debido a los rayos del Sol que rebotan en el polvo y el hielo. Pero, Tri-Atlas mostró una firma de calor interna, algo que radiaba desde el núcleo hacia afuera. Esto no era luz dispersada. Era luz emitida. El mapeo térmico reveló un patrón que no seguía ninguna curva de distribución conocida de objetos naturales. Pulsaba débilmente, de forma irregular y, lo más inquietante, parecía ciclar a intervalos. Ese ritmo, que se repetía de manera sutil, sugería no aleatoriedad, sino diseño. Algunos científicos de la NASA y la Agencia Espacial Europea propusieron explicaciones exóticas: desintegración radiactiva, fricción subsuperficial, isótopos alienígenas. Pero a medida que llegaban más datos, esas teorías se desmoronaron. La única explicación consistente que quedaba sobre la mesa era la que nadie quería anotar: este objeto podría estar propulsado. Conforme los datos del Webb, el Hubble y los observatorios terrestres se acumulaban, comenzó a emerger un perfil de Tri-Atlas, y no se parecía en nada a ningún cuerpo celeste conocido. Su trayectoria era demasiado precisa para ser caótica, como si estuviera eligiendo su camino, ajustando sutilmente su curso a través de pozos gravitacionales. Su rotación era antinaturalmente estable, con un movimiento de tumbido que desafiaba la deriva inercial estándar. Y su falta de cola cometaria, incluso al pasar cerca de la radiación solar, sugería un caparazón o revestimiento, quizás algo que lo protegía del calor. Luego llegó el hallazgo más controvertido.
La albedo, o reflectividad de su superficie, se midió como casi perfecta en algunas partes, aproximándose a la del metal pulido. No roca, no hielo, no polvo. Metal. Las implicaciones impactaron como una onda de choque en la comunidad astronómica. Si era metálico, estructurado y emitía energía, entonces ya no estábamos observando un objeto natural. Estábamos observando tecnología. De repente, la palabra sonda se susurraba en los pasillos. Asterisco, baliza, nave, incluso artefacto. La idea de que esto pudiera ser una nave alienígena ya no estaba relegada a foros de conspiración. Ahora circulaba en silencio en correos electrónicos institucionales detrás de firewalls encriptados. Quizás la evidencia más contundente no fueron las emisiones térmicas, la trayectoria o la extraña firma metálica. Fue la luz. El análisis fotométrico mostró algo escalofriante: la luz proveniente de Tri-Atlas se concentraba en una banda espectral estrecha. En otras palabras, no era una reflexión natural amplia de la luz solar, sino una emisión controlada de longitudes de onda específicas. Esto es precisamente lo que hacemos con matrices LED, sistemas de comunicación láser y balizas de señalización de naves espaciales. Además, esta banda incluía frecuencias a menudo utilizadas en sistemas de comunicación y guiado en la Tierra. No solo eso, sino que la intensidad de la luz parecía responder levemente a la radiación solar, como si algún sistema a bordo la estuviera ajustando en tiempo real. Titilaba no al azar, sino con un extraño pulso intermitente. Los astrónomos procesaron los datos a través de modelos de señales conocidas. Lo que obtuvieron fue inconcluso, pero no carente de significado. Algunos afirmaron que los pulsos se asemejaban a secuencias binarias. Otros dijeron que podría ser una fuente de energía rotativa. Pero la conclusión era innegable: este no era un objeto pasivo. Estaba haciendo algo deliberado, y lo estábamos viendo en directo. Conforme los datos seguían llegando, un equipo de astrofísicos del MIT y Harvard ejecutó un análisis profundo de las emisiones electromagnéticas provenientes de Tri-Atlas. A primera vista, las frecuencias parecían aleatorias, solo ruido disperso en el espectro. Pero cuando aplicaron transformadas de Fourier para aislar patrones cíclicos, algo emergió. Dentro del estático, enterrado como un susurro bajo el caos, había un pulso repetitivo estructurado, demasiado preciso para ser natural. No era un binario estándar, ni una modulación típica utilizada en la tecnología humana, pero portaba la inconfundible huella de una codificación intencional. Algunos especularon que podría ser una baliza, una transmisión repetitiva destinada a receptores no de origen terrestre. Otros teorizaron que podría ser telemetría, un flujo constante de datos enviado de vuelta a donde quiera que viniera este objeto. La parte inquietante era esta: fuera lo que fuera el mensaje, no había cambiado desde que el web lo detectó por primera vez. Era como si Tri-Atlas no estuviera tratando de hablarnos a nosotros, sino a alguien más. Y quizás ese alguien ya lo había escuchado. Claro, aquí tienes la traducción y adaptación al español del párrafo. La noticia del descubrimiento se propagó rápidamente por los más altos niveles de las instituciones científicas y de defensa. Un informe confidencial que circuló internamente en la NASA y que luego fue filtrado a un periodista anónimo reveló que los altos funcionarios ya se estaban coordinando con agencias espaciales globales para determinar si Tri-Atlas representaba una amenaza. Algunos científicos argumentaban que era benigno, una sonda antigua, quizás de siglos de antigüedad, en una ruta preprogramada a través de las estrellas. Otros no eran tan optimistas. Planteaban preguntas que nadie podía responder: si está transmitiendo, ¿quién está recibiendo? Si tiene emisiones de luz, ¿también tiene propulsión? Si está aquí por diseño, ¿por qué ahora? El informe mencionaba la posibilidad, por remota que fuera, de que Tri-Atlas no solo estuviera de paso, sino observando, rastreando alineaciones planetarias, campos electromagnéticos o incluso civilizaciones avanzadas. Esta posibilidad encendió el pánico entre bastidores, porque si este objeto no estaba solo,
entonces algo más podría estar en camino, algo que lo había enviado. Una investigación más profunda sobre la luminosidad de 3 Atlas llevó a una hipótesis revolucionaria: el objeto no solo emitía energía, sino que la estaba cosechando. La forma en que la producción de luz del objeto fluctuaba con su proximidad al Sol, combinada con su aparente falta de reacciones químicas, sustentaba la idea de que podría estar utilizando un conjunto de colectores solares o un sistema de absorción fotónica incrustado bajo su superficie. Lo y un grupo de teóricos postularon que la nube de polvo que rodeaba al objeto podría tener una doble función, tanto de camuflaje para enmascarar su estructura artificial como de medio para absorber radiación solar. De ser cierto, esto sugeriría que 3 Atlas es una nave autosuficiente diseñada para viajar indefinidamente por el espacio profundo, reabasteciéndose de combustible mientras se mueve de estrella en estrella. Este concepto se alinea con modelos teóricos conocidos de sondas interestelares, máquinas que podrían permanecer inactivas durante siglos, activándose solo al llegar a un sistema estelar que valiera la pena investigar. Y si nuestro sistema solar activó eso, entonces el mensaje fue recibido. Mientras las agencias espaciales internacionales se apresuraban buscando respuestas, una verdad se hizo cada vez más clara: no estamos preparados. A pesar de décadas de especulación sobre el contacto extraterrestre, nuestros sistemas, políticos, científicos, filosóficos, están totalmente incapacitados para procesar lo que 3 Atlas podría representar. No se hicieron declaraciones oficiales, pero documentos internos filtrados de agencias en Francia, Japón y Brasil insinuaban conclusiones similares: que este objeto podría no ser solo una anomalía, sino un primer contacto a cámara lenta. Y a diferencia de lo que nos enseñó Hollywood, no hubo un aterrizaje, ni una aparición repentina en el cielo, ni respuestas inmediatas, solo datos, solo luz, solo silencio. El web continúa observando el objeto todos los días. Y, sin embargo, cada respuesta que ofrece parece plantear 2 preguntas más. Si esto es contacto, entonces es contacto en sus términos, no en los nuestros. Silencioso, distante, inquietante. Y eso puede ser lo más aterrador de todo, porque lo que estamos presenciando puede no ser una invitación. Puede ser una vigilancia. Y puede que ya nos hayan visto. Justo cuando los astrónomos creían que 3 Atlas se había estabilizado en una trayectoria predecible, ocurrió algo inesperado: su luminosidad aumentó drásticamente. Esto no fue un aumento gradual causado por su proximidad al Sol. Fue una llamarada repentina capturada en tiempo real por el telescopio James Webb y confirmada por varios observatorios terrestres. El brillo del objeto aumentó casi un 40% en menos de 2 minutos y luego se estabilizó en un nuevo nivel elevado. Ninguna explicación natural se ajustaba a los datos. No había signos de interacción con el viento solar, ni un evento de impacto, ni una desintegración fragmentaria. Fue como si alguien o algo hubiera accionado un interruptor. La llamarada no solo fue visible, vino acompañada de un cambio en la firma térmica del objeto, casi como si sus sistemas se hubieran encendido. Los teóricos propusieron una posibilidad escalofriante: que este objeto había entrado en una fase de activación, desencadenada ya sea por su proximidad a nuestra estrella o por nuestras propias observaciones. Y si esta llamarada fue un acto intencional, entonces estaba destinada a ser vista. Poco después del brillo anómalo, los cálculos orbitales de múltiples agencias espaciales detectaron algo más: 3 Atlas ya no seguía precisamente su trayectoria proyectada. Se había desviado ligeramente, de manera sutil pero medible. La gravedad por sí sola no podía explicar la alteración. Incluso la presión de la radiación solar, a menudo invocada como explicación para pequeños cambios de rumbo en objetos ligeros, no cuadraba. Este cambio era deliberado y, lo que era más inquietante, era hacia donde apuntaba la nueva trayectoria, más profundamente en el sistema solar. Con una inclinación ajustada que lo acercaba al plano de la órbita de la Tierra. El objeto ya no solo estaba de paso. Había, efectivamente, cambiado de carril. Algunos científicos pidieron prudencia, calificándolo de anomalía gravitacional.
Pero otros vieron el cambio como una maniobra, una corrección de curso sutil que ningún cometa o roca había hecho jamás. Y si 3 Atlas era capaz incluso de una propulsión o navegación limitada, significaba que ya no estábamos observando una reliquia. Estábamos presenciando un navío en movimiento, un navío con intención. A medida que el objeto pasaba al alcance de los instrumentos espectroscópicos a bordo de los telescopios Webb y Hubble, los científicos comenzaron a detectar elementos y compuestos que levantaron más alertas. Se detectaron trazas de aleaciones altamente reflectantes, elementos de tierras raras y, lo más impactante, líneas de absorción espectral que se asemejaban a compuestos nunca antes catalogados en nuestra tabla periódica. Estos no eran los tipos de materiales que se encuentran en un trozo helado de roca interestelar. Estaban ingenierizados o, como mínimo, sintetizados bajo condiciones que no se conocen de forma natural. Un perfil espectral no coincidía con ningún proceso químico conocido, pero se parecía mucho a compuestos teóricos propuestos en laboratorios de materiales cuánticos. Sustancias que se cree solo existen bajo la influencia de intensos campos magnéticos o confinamiento cuántico. Este descubrimiento implicaba una antigüedad inconcebible, sugiriendo que el objeto es anterior a la civilización humana por milenios. O una fabricación reciente altamente avanzada por una civilización mucho más allá de la nuestra. La naturaleza de los materiales hablaba más fuerte que cualquier señal. Porque incluso si no podíamos decodificar el mensajero en sí era antinatural. Con la creciente evidencia que apuntaba a un origen no natural, los gobiernos y las agencias comenzaron a reaccionar, no públicamente, pero con una urgencia inconfundible. Aumentaron los niveles de encriptación en las redes de observatorios. Equipos de investigación fueron reasignados discretamente. Se notó un aumento repentino e inexplicable de recalibraciones de satélites en múltiples continentes. Las naciones con capacidad espacial iniciaron discusiones discretas de contingencia a puerta cerrada. Un documento filtrado de un consorcio internacional de defensa sugirió que 3 Atlas podrían no ser un visitante solitario, sino un explorador. La estructura inusual del objeto, su rotación estable y su aparente capacidad para permanecer operativo a través de distancias interestelares indicaban un diseño consistente con sondas de observación a largo plazo. Pero, si estaba explorando, ¿qué estaba buscando? Y lo más inquietante, ¿qué podría venir después? En universidades, observatorios y centros de mando militar, se estaba formando un consenso aterrador, ya no estábamos solos en el universo y el primer contacto podría no ser una conversación, sino una evaluación. Cuando la especulación llegó a un punto de ebullición, un valiente equipo del Instituto SETI decidió correr el riesgo que nadie más se atrevía a tomar. Transmitieron un pulso de radio enfocado directamente hacia la ubicación proyectada de 3 Atlas. El mensaje contenía constantes matemáticas universales, la tabla periódica y representaciones visuales básicas de la humanidad. Estaba destinado a ser un apretón de manos cósmico, un cauteloso hola. Pasaron días, luego una semana. No hubo respuesta. Pero justo cuando el experimento estaba a punto de archivarse como otra llamada sin respuesta en la oscuridad, una de las estaciones de monitoreo en Chile registró algo extraño. Un pulso de retorno de banda estrecha, fuera de frecuencia, distorsionado, pero inconfundiblemente sincronizado para reflejar el mensaje original. No era una respuesta en lenguaje. No era un eco. Era un ping, una señal de retorno con la variación justa para implicar que no era un reflejo pasivo. Había sido procesada. Había sido devuelta. Pero lo que sacudió más al equipo del SETI no fue la señal en sí. Fue el momento. Porque la respuesta llegó precisamente 72 horas después de la transmisión, al segundo. Significaba que algo no solo había recibido nuestro mensaje, sino que había calculado la demora y respondido deliberadamente. Tras la detección del ping de respuesta, observatorios de todo el mundo comenzaron a experimentar anomalías técnicas. Los instrumentos infrarrojos del Webb mostraron mapas térmicos erráticos por primera vez desde su lanzamiento.
Y los sensores giroscópicos del Hubble registraron microfluctuaciones a pesar de una orientación estable. Los telescopios terrestres experimentaron lo que inicialmente se descartó como fallos de software, cartas estelares desalineadas, distorsiones de píxeles inexplicables y flujos de datos congelados precisamente cuando se enfocaban en tres ojos Atlas, TRI y Atlas. Pero estos fallos no ocurrían al azar. Ocurrían en ventanas sincronizadas, como si estuvieran coordinados, como si alguien o algo no quisiera que miráramos demasiado de cerca. Una teoría surgió de un grupo de reflexión de operaciones encubiertas muy dentro de la Agencia Espacial Europea, ESA. El objeto no solo emitía señales. Nos estaba interfiriendo, bloqueando de forma selectiva. Las implicaciones eran pasmosas. Un visitante pasivo no oculta su identidad. Un explorador, sí. Si el objeto gestionaba activamente lo que podíamos ver y cuando podíamos verlo, entonces no lo estábamos observando. Nos estaban permitiendo observarlo. Y entonces, silencio. A los pocos días del evento de la señal y de las malfunciones técnicas, las actualizaciones del web se retrasaron, restringieron y finalmente se redirigieron. Los registros públicos ya no eran accesibles. La ESA publicó un comunicado vago sobre la recalibración de instrumentos. La NASA simplemente dejó de comentar. Incluso revistas de prestigio que habían estado cubriendo el Tres Ojos Atlas de cerca comenzaron a retractarse de historias o a publicar resúmenes neutrales carentes de detalles. La comunidad astrofísica se dividió. Algunos creían que las agencias trabajaban para validar el descubrimiento antes de hacerlo público. Otros creían algo mucho más oscuro, que la verdad ya había sido confirmada y ahora se estaba conteniendo. Los pocos observatorios independientes que quedaban comenzaron a liberar flujos de datos crudos al público, pero estos fueron rápidamente ahogados en un diluvio de desinformación y especulación. Lo que una vez fue un misterio científico global se había convertido ahora en un activo estratégico. Y la historia nos ha mostrado lo que sucede cuando los gobiernos declaran un descubrimiento como clasificado, la verdad muere en silencio. En un último esfuerzo por entender lo que estaban observando, una coalición de astrónomos y matemáticos recurrió al reconocimiento de patrones y la teoría de la probabilidad. Ya no buscaban comunicación. Buscaban pruebas de intención. Y fue entonces cuando descubrieron el patrón más aterrador de todos. La trayectoria del objeto a través del sistema solar, aunque aparentemente natural, reflejaba un arco de Fibonacci cuando se trazaba contra las posiciones planetarias. Una antigua espiral de belleza proporcional encontrada en toda la naturaleza y, coincidentemente, en muchos protocolos de comunicación terrestres. Además, el momento de sus correcciones de rumbo, los destellos de luz e incluso la respuesta del ping se correlacionaban con secuencias de números primos. La probabilidad de que esto ocurriera de forma natural era astronómicamente baja. Esos patrones fueron elegidos. Significaba que este objeto, Tres Ojos Atlas, no solo volaba a través del sistema solar. Lo estaba navegando con precisión matemática, como si siguiera un mapa o un horario. Algunos teóricos ahora susurraban lo impensable. Esto podría no ser una sonda interestelar. Podría ser un mensaje interestelar, no hecho de sonidos o símbolos, sino de comportamiento. Y acabábamos de decodificar la primera palabra. Conforme el polvo de la confusión comienza a asentarse, una verdad sigue siendo imposible de ignorar. Tres Ojos Atlas nunca fue solo una roca. Desde la luz antinatural que emitía hasta la señal que devolvió. Desde los materiales raros hasta el cambio de trayectoria calculado, cada pieza de este enigma apunta a una sola conclusión incómoda: no hemos estado solos durante mucho tiempo. Y quizás nunca se suponía que lo supiéramos. El telescopio James Webb, construido para mirar hacia el nacimiento de las galaxias, puede que en cambio haya vislumbrado algo diseñado para mirar hacia atrás. Algo antiguo, deliberado y observador. No desde la seguridad de un sistema estelar distante, sino desde el umbral de nuestra propia vecindad celeste. Y, sin embargo, reina el silencio. Las agencias se niegan a hablar.
Los datos son retenidos. Al mundo, al parecer, se le ha considerado no estar preparado. Pero nosotros vimos la luz. Rastreamos la trayectoria. Y ahora nos hacemos la pregunta que aterra incluso a las mentes más racionales: ¿qué pasa después? Tres Ojos Atlas simplemente pasaba de largo, catalogando nuestro pequeño mundo antes de continuar su viaje. ¿O era meramente el primero de muchos? Una sonda allanando el camino para algo mayor, algo que espera una señal para avanzar. Al final, puede que no importe si Tres Ojos Atlas era una máquina o algo completamente diferente. Lo que importa es que vino, vio y respondió.